Hola, bienvenidos a Sinopsis Radio. Yo soy Ale y el día de hoy les voy a contar la historia del Catrín. Resulta que unos vecinos se ponían a jugar a altas horas de la noche, baraja y bebían cerveza. Esto molestaba a muchas de las personas porque era a altas horas. Siempre hacían lo mismo, siempre hacían bulla y siempre se agarraban gritando. Y la gente estaba muy molesta porque no solamente eran los fines de semana, sino también entre semana. Mucha gente ya estaba cansada, pero no podían hacer nada, ya que el dueño de la tienda de ahí era también uno de los que se ponía a jugar y tenían el suministro abierto para seguir haciendo lo que hacían. Cerca de ahí, después de un tiempo, hubo unos 15 años y ellos, como siempre, salieron a jugar. Empezaron a jugar como a las 2 o 3 de la mañana y de repente se les apareció un Catrín, un hombre bien vestido con un bastón en el brazo. Este hombre les dijo que si podía jugar con ellos y ellos aceptaron, creyendo que él venía de la fiesta que se estaba haciendo unas cuadras atrás. Él aceptó y se puso a jugar. Empezaron a jugar todos muy bien, muy a gusto, hasta que después de unos minutos, él les ganó todo el dinero. Ellos, decepcionados y algo tristes por perder el dinero, decidieron dejar de jugar e irse a sus casas. Él les dijo que no, que la estaban pasando muy bien, que siguieran jugando. Ellos respondieron que no porque ya no tenían el dinero suficiente para seguir apostando y que mejor lo hicieran otro día. El Catrín les dijo que tenía todavía ellos algo que podían apostar. Les dijo que podían apostar sus almas. Ellos le dijeron que por favor no estuviera bromeando y que esto ya era para otro día, que otro día seguirían jugando. Él les dijo que no era una broma y que apostaran sus almas. Si ellos la perdían, él se las llevaba, pero si ellos ganaban, él les daría una recompensa muy grande. Ellos se asustaron muchísimo y empezaron a correr. Ellos cuentan que cuando él les dijo eso, su rostro cambió a un horrible color rojo, que sus ojos eran de un negro completamente vacío y que sintieron lo más adentro de su ser una frialdad completamente. Al ver esto, ellos empezaron a sentir que estaban hablando con el mismísimo diablo. Empezaron a correr y después de ahí, él los persiguió. Decían que volteaban a verlo para ver si se podían haber deshecho de él o que si ya los había dejado de perseguir, pero que él los seguía persiguiendo, pero que en esta ocasión él ya no tenía cabeza. Los perseguía solamente el cuerpo. Empezaron a gritar y a correr por todos lados y la gente empezó a salir despavorida pensando que era lo que pudo haberles pasado. Llegó un momento en el que llegaron a una calle cerrada y ellos quedaron ahí atorados con ese ser. Él les dijo que si no estaban dispuestos a jugar, no lo hicieran, porque esas eran las horas de él. Ellos se desmayaron y los encontraron hasta la mañana siguiente. Así fue que ellos aprendieron y dejaron de jugar a esas horas de la noche, ya que ellos no entendían cómo fue que llegaron a jugar con ese Catrín y querer apostar sus almas. Esta otra historia les ocurrió a mis papás. Ellos vivían en una casa muy grande, pero de un solo cuarto. Ahí tenían la cocina, la sala y el comedor, todo junto. Cuando tenía mi mamá como 6 meses de embarazada, se cambiaron a este lugar porque era un poco más grande, ya que vendría la llegada de un bebé. En este lugar, el pago era un poco más bajo que el de otros apartamentos. No entendían por qué,
a comparación de que era un cuarto más grande. Con el tiempo empezaron a sentir cosas muy extrañas. Se les empezó a desaparecer cosas y escuchaban ruidos muy raros en la azotea y que les tocaban la puerta como a las 2 o 3 de la mañana. Una vez, mi papá escuchó una canica rodar por el techo y caer enfrente del refrigerador. Para él esto fue muy raro porque él dice que esa canica sonaba como si estuviera cayendo por una lámina de metal. Para él era muy raro porque el techo no era de metal, era de concreto. Esa noche él empezó a quedarse dormido cuando empezó a escuchar la canica rodar, que rodaba y rodaba y de repente cayó. Que él escuchaba perfectamente cómo esa cosa que rodaba sonaba contra el suelo. En ese momento él prendió la luz y se dio cuenta que no había absolutamente nada. Revisaron, no encontraron nada, buscaron y buscaron, se asomaron a la calle a ver si se veía algo que estuviera en el techo y no vieron nada. Se metieron, volvieron a apagar la luz y en el momento de estarse otra vez quedando dormidos, ocurrió el mismo sonido. El objeto volvía a seguirse oyendo rodar y volvía a caer, exactamente en donde mismo. Todo siguió así durante unas 2 semanas y empezaron a averiguar con los vecinos si alguien sabía qué era lo que había pasado en esa casa. Al principio nadie les quiso decir, pero una señora les contó que ahí había pasado algo. No sabían muy bien qué es, pero que a los que se hospedaban en esa parte, en ese apartamento, les pasaban cosas raras, que les hablaban, que les movían las cosas, se les desaparecían las cosas y les tocaban la puerta en la noche. Mi mamá le contó a esa señora lo que les estaba ocurriendo y les dijo que ella decía que le habían contado que esa casa había sido de una bruja y que esa era la razón de que ese ruido proveniente de ella, que algo muy característico de eso. Mi papá no cree en eso, lo ignora y dice que eso debe tener alguna otra explicación. Cuando esto sigue, ya era demasiado porque empezaron a tener daño físico. Empezaron a arañarlos, empezaron a tener moretones y básicamente el bebé también tenía estos golpes. Para mi papá ya era bastante de que algo no andaba bien y decidieron buscar otro lugar. En ese momento empezaron a empacar cosas y para ellos habían desaparecido mucha ropa. Nunca la encontraron en esa casa, la buscaron y nunca encontraron nada. Y al parecer también la ropa de bebé desaparecía. Cuando esto empezó a ser ya demasiado, todos los ataques, decidieron cambiarse de casa y así tratar de terminar con todo esto. Pero dice que esa noche antes de mudarse a otra casa, enfrente de ellos se paró una lechuza enorme y empezó a cantar. Que empezó a cantar tan feo que ellos sintieron un escalofrío recorrer todo el cuerpo y que yo, como bebé, empecé a llorar, pero que lloraba muchísimo. Entonces dice que mi papá empezó a correrla, a decirle de groserías para que ese animal se fuera, porque también dicen que son brujas. Entonces él empezó a decirle cosas para que ese animal se fuera y dice que lo único que se le ocurrió fue agarrar una piedra que tenían ahí, una pequeña piedra, y se la aventó al animal y que lo golpeó y que este animal se fue volando, pero que iba como si se estuviera riendo, haciendo un ruido como de risa, una risa malévola para él. En ese momento dice que mis papás ya no pudieron dormir, se quedaron despiertos completamente toda la noche y en cuanto amaneció agarraron lo que les faltaba para irse a otro lugar. Desde ese momento que llegaron a la otra casa donde se quedaron ya, no pasó nada, nunca escucharon el ruido,
Nunca volvió a aparecer la lechuza. Nunca encontraron la ropa que se les había perdido. Y ella dice que es completamente irracional que nunca la hayan visto cuando hicieron la mudanza. Esta última historia es de un pueblo de Jalisco donde también se apareció el diablo. Mis abuelos tenían como 20 años de haber llegado a ese pueblo y haberse establecido ahí. Resulta que a mi abuelito le encantaba salir con sus amigos y volver a su casa a altas horas de la noche. Pasaron los meses y él seguía haciendo lo mismo. Y un día dice que de regreso a su casa tenía que pasar por un callejón. Esa parte era lo que menos estaba construido, no había tantas casas por ahí. Entonces dice que empieza a caminar por ahí y empieza a sentir algo raro, como que alguien lo miraba. Él no entendió nada y dijo, bueno, puede ser que ya esté como queriéndome dormir porque ya es muy tarde y eso sea lo que siento. Siguió caminando y resulta que a mitad del pasillo de donde tenía que pasar ve a un toro enorme como comiendo. Entonces él dice que no se podía regresar porque podía hacerle ruido y trataría de pasar lo más lento y sigiloso que pudiera para que el animal no lo volteara a ver. Dice que iba caminando muy despacio cuando escuchó que decía, ¿a dónde crees que vas? Volteó para todos lados, muy asustado, pensando que a lo mejor era el dueño del animal. Volteó y no encontró absolutamente a nadie más que al toro viéndolo. Era un toro grandísimo. Se quedó quieto unos momentos y el toro bajó la mirada. Él volvió a caminar muy despacio y le vuelven a decir, te he dicho que a dónde crees que vas. Volteó espantado y se dio cuenta que quien le hablaba era el toro. Mi abuelito dice que se puso blanco al ver que el animal le estaba hablando, pero al verle la cara era como si fuera entre la cara del toro y una persona, un humano, con los ojos rojos que lo miraba fijamente. Se quedó pasmado, completamente congelado, y el animal le volvió a decir, ¿no piensas contestarme o qué? Mi abuelito dice que las fuerzas no saben ni de dónde le salieron, que se agarró corriendo y el animal empezó a perseguirlo, que él volteaba para ver qué pasaba con ese animal, a ver si ya lo pudo haber olvidado en algún momento, pero no, seguía atrás de él. Dice que el animal bufaba fuego por la nariz y por la boca y que le gritaba que él ya era parte de él, que no iba a poder escapar. Mi abuelito no sabe ni cómo, ni cuándo, ni cuánto tiempo le costó, ni nada, pero que llegó a la iglesia del pueblo y trató de meterse. No pudiendo porque la puerta estaba completamente cerrada, empezó a tocar porque el padre pues ahí vivía. Empezó a tocar la puerta como loco, gritando que por favor lo dejaran entrar. El padre se levantó muy asustado pensando que algo a lo mejor había pasado y se levantó. Le abrió la puerta y le dijo que qué era lo que pasaba. Él le dijo que allá afuera estaba un toro persiguiéndolo, que estaba escupiendo fuego, que tenía los ojos muy rojos y que le decía que ahora a él ya le pertenecía. Para esto el padre lo metió rápidamente, cerraron las puertas, las atrancaron y empezaron a rezar. Le dijo que rezaran porque ese animal era el mismísimo diablo que venía por él. Empezaron a rezar y escuchaban cómo algo golpeaba la puerta de la entrada de la iglesia. Unos golpes fuertísimos que no paraban. Rezaban y rezaban y le pedían a Dios que por favor los ayudara porque ese animal se los quería llevar. El animal le gritaba a mi abuelo
que se lo iba a llevar, sea como sea, y que no le iban a servir los rezos a su Dios. Amaneció. El padre le dijo que al amanecer esa cosa tuvo que haber desaparecido. Salieron y revisaron, y efectivamente el animal no estaba. Pero en la puerta de la iglesia estaban los golpes y las abolladuras que él había hecho. Esto quedó así, y mi abuelito fue la última vez que llegó a esas horas de la noche a la casa. Después de él, no fue lo único que le sucedió. Hubo más gente a la que le pasó, y muchas veces el pueblo tenía hasta como toque de queda para no salir a esas horas, porque decían que esa era la hora del diablo. Pues estas fueron unas historias y espero que les gusten. Esto es Sinopsis Radio. Nos vemos luego.